comparta algo de parte de Dios. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? En Cristo. Siempre tienes que decir en Cristo, porque en Cristo todas las cosas están reunidas. Si tú estás en Cristo, estás en la gracia. Si estás en Cristo, estás bendecido. Si estás en Cristo, disfrutas de la gracia. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio a la palabra, ¿verdad? Para que sea Dios quien tome el control, que sea Dios quien obre en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos las gracias en esta mañana, en esta tarde ya, bendito Dios Todopoderoso, por la vida, porque nos permites reunirnos, Señor, como cuerpo, como iglesia, bendito Dios, en esta tu casa de oración, para alabar, para glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. En esta hora, Señor, sé tú hablando a nuestra vida, sé tú ministrándonos vida, Señor. Impártete a través de tu palabra, Señor, en nuestro ser, en nuestro espíritu, amado Dios, para que nosotros podamos seguir creciendo, Señor, en vida, para que podamos ser tu expresión, para que tu plan, tu propósito se cumpla en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí estuvo bien el evento el día de ayer, se puso bien, para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Fíjate que es necesario, hermano, que la iglesia entienda una cosa. Yo ayer escuchaba, hermano, el propósito es bueno, ¿sí? El propósito es bueno, hermano, pero tenemos que entender, hermano, que los tiempos que nosotros estamos viviendo el día de hoy son tiempos difíciles. Vivimos en los últimos tiempos antes de que la venida de Cristo sea. Y Cristo habló de que ciertas cosas iban a suceder en el mundo antes de su venida. Él dio unas señales y es algo que nuestras oraciones no pueden parar, hermanos. Así oremos todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero y nos sometamos a ayunos, etcétera. Es algo que no puede parar, hermano, porque si así fuera, la voluntad de Dios no se cumpliría, la escritura no se cumpliría, ¿sí? Y por consecuencia, el plan, el propósito de Dios no se cumpliría. Entonces, tenemos que orar, hermano, tenemos que clamar al Señor para que Él nos permita, nos ayude, nos enseñe a aceptar su voluntad. Es lo único, hermano. ¿Sabes qué es lo único que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Disfrutarle. No nos corresponde otra cosa más que disfrutar del Señor. De lo demás Dios se encarga, hermano. Es algo que tiene que suceder. Amén. Vamos a entonces hablar de algo muy importante, hermano, que tenemos que entender, ¿sí? Vamos a hablar de la encarnación, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a arrancar con esa cita bíblica. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y el verbo, y aquel verbo se hizo
Mira, hermano, cuando nosotros venimos a la Escritura, nosotros vamos a encontrar cosas maravillosas con respecto a Dios, con respecto a su Hijo, con respecto a la creación. Porque todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto, lo hizo hermoso. ¿Sí? La creación. Si tú te vas al libro de Génesis, hermano, ahí tú vas a ver cómo Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Como Dios, hermano, dice, mira, por ejemplo, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era ¿verdad? Génesis 1:1 dice, Génesis, vamos a Génesis, hermano, capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De pronto me norteé, hermano, con Juan 1:1. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí nosotros estamos viendo la creación de Dios, hermanos. Dios creó los cielos y la tierra. Fíjate algo importante. Él dice que solamente creó los cielos y la tierra, no dice cómo los creó, ¿verdad? Pero nosotros, por lógica, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden y que todo lo que Dios ha creado lo ha creado perfecto. Pero ya en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, quiere decir que algo tuvo que suceder para que la tierra tomara esa forma. Algo sucedió. Yo no creo, hermano, que Dios haya creado una tierra y unos cielos deformes, desordenados, vacíos, amén. Y esto es algo hermoso porque si tú te pones si sigues leyendo, te vas a dar cuenta cómo Dios reordenó lo que en algún momento había sido creado perfecto, y que por un juicio que vino a la tierra, hermano, por la rebeldía, por la rebelión de Satanás, la tierra quedó en desorden. Si tú te vas a investigar, se habla, ¿verdad?, de que hace millones de años existieron los dinosaurios. Y se habla de que en Mérida, Yucatán, cayó un meteorito, ¿sí? Y ese meteorito destruyó toda la vida que había en la tierra. Estamos hablando, hermano, de hace millones de años. Entonces, pero después Dios empieza a reordenar. Y eso es algo maravilloso, hermano, que la Biblia nos enseña. Pero hay algo todavía más maravilloso, hay algo todavía más grandioso. No hay nada más grande, hermano, no hay nada más hermoso, más grandioso que la Biblia te puede enseñar, que la Biblia te puede revelar, que el Verbo se hizo carne. Eso es lo más hermoso, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermano, ¿por qué esto fue más maravilloso, hermano? La creación fue maravillosa, pero que el Verbo se haya hecho carne. ¿Sí te das cuenta? Dios crea los cielos para la tierra, ¿sí? Y la tierra la creó para el hombre. Amén. Entonces, ¿por qué yo te menciono que lo más grandioso que la Biblia nos puede revelar es que el Verbo se hizo carne? ¿Sí? Porque fíjate, hermano, la encarnación es la mezcla de Dios con el hombre. En otras palabras, cuando dice Juan y el Verbo se hizo carne, en otras palabras está diciendo, y Dios se mezcló con el hombre. ¿Te das cuenta? Si nosotros no partimos en nuestra vida cristiana, si no partimos desde este punto,
de que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Si no partimos de este punto, hermano, en adelante, ¿sí? Siempre vamos a ser cristianos. Dijo por ahí un hermano que sale en las redes sociales, de leche. ¿Sí sabes cuáles son? Los que no crecen, los que no se desarrollan. Vamos a ser cristianos, hermano, religiosos. ¿Sí? Entonces, este es el punto de partida. El Verbo se hizo carne y a partir de ahí tenemos que avanzar, hermano. Como cristianos, en nuestra vida cristiana, a partir de ahí tenemos que avanzar. Sí, es grandioso que Dios te otorgó la salvación, hermana. Eso es grandioso, eso es maravilloso, pero es más grandioso, es más maravilloso que el Verbo se hizo carne. Entonces tenemos que entender que Jesucristo, ¿sí?, es una sombra, es un tipo o es una figura de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así como el Antiguo Testamento es la sombras, tipos y figuras de la realidad que es Cristo, Cristo es una sombra, hermano, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, conforme al Evangelio de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Y eso está tremendo. Tiene que ver, no, espérame, hermano, tiene que ver con la salvación. El Verbo se hizo carne, tiene que ver con la salvación, porque a partir del momento en que tú aceptas a Cristo, lo confiesas con tu boca, lo recibes, en ese momento Dios te ofrece una salvación jurídica. ¿Qué se necesita para obtener la salvación jurídica? La salvación se compone en dos partes o tiene dos aspectos. La jurídica, porque tiene que ver con la ley. Lo jurídico tiene que ver con la ley. Por eso se llama salvación jurídica, porque esta salvación tiene que ver con la ley de Dios. Pero por otro lado está la salvación orgánica. Y esta tiene que ver con que el Verbo se hizo carne. La salvación orgánica, hermano, es algo que sucede en nuestro interior. Y es algo que tiene un precio. La salvación jurídica no tiene precio, hermano. Esa no te cuesta a ti. Tú no te pusiste en la cruz, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros no fuimos crucificados? ¿Verdad que dice la Escritura que cuando tú crees en el Señor Jesucristo eres salvo? ¿Verdad que dice que cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es Dios, el Señor, tú eres salvo? Entonces, ¿te das cuenta que para adquirir la salvación jurídica solamente necesito creer y reconocer? Pero para adquirir la salvación orgánica, hermano, tengo que pagar un precio. Sí. Lo que tú has conocido como el galardón. Dice la Escritura, dice Pablo, cuida la corona de vida. Cuida lo que ya se te ha dado. Y se refiere a la salvación orgánica. Lo que Dios está haciendo en nuestro diario vivir. Y esto tiene que ver con la vida. ¿Sí? Porque nosotros solamente nos enfocamos, hermano, en el aspecto, ¿sí?, en el aspecto de Jesús como el Salvador. Nada más. Pero nosotros no lo vemos, muchos no lo conocemos, muchos no sabemos que Jesús es vida. Que en Él estaba la vida, dice Juan, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Entonces, Dios dio, fíjate bien, Dios toma la decisión, hermano, de dar el primer paso y hacerse hombre, hacerse uno con el hombre, de encarnarse, ¿sí? Porque ese era el plan, ese era el propósito, hacerse uno con el hombre. Amén.
Dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Mira, el viernes me tocó compartir allá en la célula, en Taranda, y les compartí nada más 2 versículos de lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, refiriéndose a Cristo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el nombre que se le dio a Jesús, Emmanuel. Ese es el verdadero nombre de Jesús, Emmanuel. ¿Verdad que Isaías no le dijo, más bien el ángel no le dijo a María, le vas a poner Jesús? ¿Cómo le dijo que lo iba a nombrar? Emmanuel. Ese es el aspecto de Cristo, otro aspecto, ¿sí? Fíjate, Emmanuel, que traducido es, o que significa Dios con nosotros. Esta palabra, hermano, con, es un adjetivo. La palabra con. Y si tú te darías cuenta, hermano, lo que realmente significa esta palabra con, ¿sí? Perdón, es un prefijo. La palabra con es un prefijo y significa junto con, acción en conjunto o agregado. Entonces, en otras palabras, hermano, Dios con nosotros se traduciría Dios en nosotros. Y cuando estamos hablando en mi interior. Porque con sería que Él estuviera aquí, con nosotros. Pero la palabra en, hermano, ya da un giro completo. Porque ya está hablando de tu interior. En otras palabras, Dios en ti, Dios en tu interior. Este es el punto de partida que nosotros tenemos que tomar, hermano, en nuestra vida cristiana. Dios en nosotros. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Amén. Sí, vinieron las Biblias del oeste ahora, las del oeste. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces volvemos a ver el adjetivo con. Dice, y el Verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios y el Verbo, el cual se hizo hombre, es decir, la vida de Dios o Cristo, estaban unidos. En la eternidad ellos estaban unidos porque el Verbo era con Dios. El Verbo estaba en Dios y Dios estaba en el Verbo y eran inseparables. Entonces, cuando dice la Escritura y el Verbo se hizo carne, significa que la vida de Dios, ¿sí?, se encarnó en un ser humano. O en otras palabras, la vida de Dios se introdujo, o Dios puso su vida en un hombre. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, entendemos esta parte, nos vamos a dar cuenta lo que verdaderamente Dios hace en la vida de una persona que decide aceptarlo, que decide confesarlo con su boca, que decide recibirlo. ¿Sí? ¿Sí sabes lo que verdaderamente es
O sea, bajo la luz de la Escritura bíblicamente, lo que significa venir a Cristo. Porque muchas veces pensamos, hermano, venir a Cristo es venir a otra religión, venir a otras creencias, venir a otras prácticas. Pero venir a Cristo, hermano, es que tú seas introducido, ¿sí?, a la vida eterna. Venir a Cristo es que tú recibas la vida de Dios en tu interior. Eso es recibir a Jesús en tu vida. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida. Entonces, cuando yo recibo a Cristo en mi vida, ¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿Al Hijo de Dios o estoy recibiendo la vida de Dios? La vida, hermano. Tenemos que ver más allá, hermano. Nuestra mirada, en muchos hermanos, su mirada es así, la cerrada. Nosotros tenemos que ampliar, tenemos que ver más allá, tenemos que profundizar en la Escritura. Amén. Entonces, desde la eternidad, el Verbo y Dios estaban unidos, porque el Verbo era con. El Verbo estaba en. Acuérdate que con es en conjunto. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que eran inseparables. Por eso Jesús, cuando Él decía, en donde está el Padre, ahí está el Hijo. ¿Sí? Cuando le dice a los discípulos, Señor, enséñanos, dinos quién es el Padre. ¿Y qué le contestó? Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen, aún no se han dado cuenta. Entonces, Él está confirmando, hermano, que Él y el Padre eran uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo portaba la vida de Dios en su interior. Exteriormente, en su exterior, en su cascarón, por así decirlo, Él era hombre, Él era el Hijo de Dios. Pero en su interior, hermano, Él tenía la vida divina de Dios. Si tú te das cuenta, Jesucristo no era, porque hemos sabido, ¿verdad?, que Jesús era Dios. ¿Sí? No es que Él fuera Dios, Él portaba la vida de Dios. Él no era omnipresente, Él no era omnipotente, Él no era omnisciente. Él era un hombre como tú y como yo, que portaba la vida de Dios. Y por eso se le da un título. Se le da un título, dice Juan 1:14. Fíjate el título que se le dio. Juan 1:14. Y vimos su gloria como del unigénito. Ese es el título que se le da. ¿Por qué como del unigénito? Porque cuando él viene al mundo, Él era el único Hijo de Dios. En ese entonces, en ese momento, Él era el único que tenía la vida divina de Dios en su interior. Por eso se le dio el nombre de unigénito. Pero si tú te vas a Romanos, ya no habla de que Él es el unigénito. ¿Sí? Ahí nos habla de que Él es el primogénito. Amén. ¿Por qué el primogénito? Porque la vida de Dios ya había sido liberada. ¿Sí? Entonces, unigénito es cuando una familia o un matrimonio se casan y tienen un hijo. En ese momento, ese primer hijo es el unigénito, porque es el único hijo de esa familia o de ese matrimonio. Pero en cuanto nace un segundo hijo, el unigénito ya no le corresponde ese papel como unigénito. Ahora pasa a ser el primogénito, porque ya hay otro hijo. Amén. Entonces, lo mismo sucede con Cristo, hermano. Cuando dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como
del unigénito, quiere decir que el propósito de Dios no era hacer solo un hijo, sino muchos hijos. Dios, amados, anhela producir muchos Cristos. Ese es el propósito de Dios. Porque conforme a lo que dice Romanos 8:29, para que todos sean hechos a la imagen de su Hijo, como el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? ¿Te das cuenta, hermano? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ese es el propósito. Ese es el propósito de venir a Cristo. Ese es el propósito de la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no es que andes allá haciendo liberación tras liberación tras liberación, hermano. Sanando, no. Es parte del oficio. Pero la verdadera vida cristiana, hermano, es este. El propósito de Dios es este. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros hablamos de imagen, estamos hablando de lo exterior, estamos hablando de la expresión. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una imagen. Y no me refiero a lo físico, porque todos somos iguales, hermana. Nada más tenemos diferentes facciones, ¿sí? Diferente tono de piel, el cabello, pero la imagen, hermano, es lo que tú expresas. Es tu esencia, por así decirlo. Sí, esa es tu imagen. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vemos que aquí ya en Romanos el Señor ya no es el unigénito, ya es el primogénito, ¿verdad? La vida de Dios ya había sido liberada. Gloria a Dios. Mira, vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Fíjate lo que dice la Escritura, es lo que Pablo habla. Examinaos, examínate. O sea, esto es personal, hermano, Examinaos a vosotros mismos. Examínate, hazte un autoanálisis, haz un autoestudio de ti mismo. En otras palabras, si estáis en la fe, hermano, examínate a ti mismo si verdaderamente estás en la fe. Eso es lo que Pablo dice. Y luego dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está ¿en quién? Y cuando dice Él, ¿a qué se refiere, hermano Rodo? En mi interior. ¿Sí te das cuenta? Que Jesús, el Señor, no solamente está en su trono. ¿Sí te das cuenta que Él está en ti? Y eso es lo que tú tienes que ver, eso es lo que tú tienes que discernir, que Jesús está en ti. Y si Jesús está en mí, a donde quiera que yo vaya, Él va conmigo. La presencia de Dios, hermano. ¿Cuál es la presencia de Dios? Señor, lléname de tu presencia. ¿Para qué? Si ya te la dio, ya Jesús está en ti. ¿Para qué pedir por algo que el Señor ya nos dio? Examínate, dice Pablo, si verdaderamente estás en la fe. Y pruébate a ti mismo. O no sabes, por así decirlo,
dice, o no sabes que Jesucristo está en ti, a menos que estés reprobado. Entonces, yo creo, hermano, que los que estamos aquí presentes no estamos reprobados. Tengo que creerlo, hermano. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, hermano, yo a veces pienso y siento, porque así es la vida cristiana, hermano, hoy en día es una vida religiosa. ¿Sí? Creemos, hermano, que la vida cristiana es, pues, orar, pues, ayunar, pues. La vida cristiana, hermano, es que tú vivas al que está en ti, que tú lo vivas. Amén. Vivir al que está en mí. Esa es la vida cristiana. Vivir a Cristo. Yo te lo he dicho. Ayer en la marcha, muchos hermanos bajo la emoción y gritaban, ¿quién vive? Y decían, Cristo. Bien emocionados. Preguntémonos, ¿realmente está viviendo Cristo en mí? ¿Realmente en mi vida está viviendo Cristo? ¿Sí? Eso es algo, hermano, que no entendemos. Si yo digo ¿quién vive en Cristo? Es porque realmente Cristo está viviendo, hermano. Cuando nos damos cuenta que como cristianos todavía queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Todavía vivimos haciendo nuestra voluntad. Entonces, ¿verdad que no está viviendo Cristo ahí ya? Ahí ya no hay una coherencia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, hermano, esa parte. Si Cristo está dentro de mí, ¿sí? Él es el que tiene que vivir. A eso vino Él a mi vida. A empezar, hermano, a tratar conmigo para que yo mengüe, a fin de que Él crezca, a fin de que Él se manifieste, a fin de que Él se exprese. Amén. Entonces, ¿cuál es la relación más grande que nosotros vamos a encontrar en la Biblia? ¿Sí? La relación entre Dios y el hombre. ¿Cuál es la relación más grande? Que Cristo está en ti. Ay, es que siento que ya no tengo una buena comunión con Dios. Cristo está en ti, hermano. Entonces, ¿por qué no vas a tener una comunión con Él? Si ya está en ti, ya se unió a ti, ya se hizo parte de ti, ya se hizo uno contigo, ¿por qué te atreves a decir que no tienes una buena comunión con Dios? Ya se unió a ti. Lo que estás sintiendo no es que no tienes una buena comunión. Lo que estás sintiendo es que tú no estás viviendo a Cristo. Y te sientes incompleto, te sientes vacío. ¿A qué viene el Señor Jesucristo en nuestras vidas? A llenar el vacío. ¿Sí? Ese vacío que nosotros queremos llenar con muchas cosas. Y muchas de las veces hasta con la misma palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos introducimos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, no solamente nos vamos a dar cuenta quién es Dios, sino qué clase de Dios es, al Dios que nosotros servimos, en el Dios en quien hemos creído. Amén.
Amén. Y vamos a darnos cuenta de qué fuente proviene. Amén. Entonces, cuando tú vas y lees la Escritura, hermano, tú te vas a dar cuenta detalladamente la relación que Dios tiene y que quiere tener con el ser humano, con el hombre. ¿Cuál es? Mira, hermano, en la Escritura tú vas a encontrar tesoros, vas a encontrar riquezas, porque habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora la pregunta es, fíjate bien en lo que te voy a preguntar. Dentro de la palabra de Dios, hermano, hay un diamante que tú tienes que encontrar. ¿Sí? La pregunta es, ¿ya lo encontraste? ¿Ya encontraste ese diamante? ¿Ya encontraste la verdadera esencia de la vida? Porque el día que tú encuentres ese diamante, hermano, el día que tú encuentres la verdadera esencia de la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Tu vida cristiana va a cambiar por completo. Va a cambiar, hermano. Porque el día que tú encuentres ese diamante, tú verdaderamente vas a experimentar a Cristo en tu vida. Tú el día de hoy probablemente estés experimentando algo religioso, algo que es pura emoción. Pero el día que encontremos ese diamante, hermano, nuestra vida espiritual va a cambiar. ¿Y sabes cuál es ese diamante? Dios impartiéndose en el hombre, haciéndose uno con el hombre para que el hombre lo exprese. ¿Es eso? Esa es la esencia de toda la palabra de Dios. Esa es la esencia. No hay algo más grandioso, hermano. No hay una revelación más grande que esto. A ti ya se te fue revelada la Nueva Jerusalén. Ya se te fue revelado Cristo. Ya se te fueron revelados los dones espirituales. Y muchas cosas se te han sido reveladas. Pero el diamante, la esencia de la Biblia, ya lo discerniste en tu espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿tú te has preguntado alguna vez mira, hermano, yo ayer estaba ahí, ya ves que luego cuando te metes a TikTok ahí hacen en vivos, y ayer me metí a un en vivo de un pastor que hacía una pregunta. O sea, el tema a tratar era ¿quién creó a Dios? ¿De qué fuente proviene? Ese era el tema a tratar, ¿sí? Pero ahora aquí, hermano, conforme a lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy, ¿tú te has preguntado en algún momento con qué finalidad Dios formó al hombre a su imagen? ¿Por qué Dios me creó a su imagen y a su semejanza? ¿Por qué cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra lo hizo a su imagen y a su semejanza? ¿Por qué? Porque Dios quería que Adán expresara la vida de Dios. Si tú te das cuenta, hermano, Pablo habla en la carta a los Corintios, capítulo 2 de Corintios. Ya se me fue la cita bíblica, hermano. La tenía aquí, ¿no? Pero habla, ahorita me acuerdo, pero habla dice que el postrer Adán se hizo Adán se hizo un ser viviente, y el postrer Adán un espíritu vivificante. O sea, está hablando de Adán como un tipo de Cristo.
por así decirlo, el primer Cristo y el segundo Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios 15, 45. Segunda de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45. Ya no oíste bien, amado. Primera de Corintios 15, 45 dice: así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El primer Cristo, por así decirlo, se hizo alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué Adán se hizo alma viviente? Él fue hecho, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Él nunca expresó a Dios. Tenía su imagen y tenía su semejanza, pero nunca tuvo la expresión de Dios. El día de hoy, Cristo, ¿sí?, quien fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, tenía también la expresión de Dios. ¿Por qué tenía la expresión de Dios? Porque a Jesús, hermano, ya no se le dijo: de todo árbol puedes comer. ¿Sí? El árbol que se encontraba en el huerto del Edén, el árbol de la vida, era lo que, sí, pero era lo que el hombre tenía que comer para que él pudiera convertirse en la expresión de Dios. ¿Sí? Entonces, como el hombre no comió de ese árbol, el hombre nunca expresó. Tenía la imagen y la semejanza de Dios, pero nunca la expresión. Entonces, cuando Cristo viene con la imagen, viene con la semejanza y viene con la expresión, porque Cristo sí expresaba la vida de Dios, Él expresaba a Dios. Por eso decía Pablo en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando estamos hablando de imagen, estamos hablando de algo que se está expresando. Amén. ¿Cuál es el propósito de la imagen? La imagen tiene un propósito. ¿Sí? Cuando tú quieres obtener un buen empleo, hermano, tú tratas de tener una buena imagen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tú quieres tener una buena imagen? Porque si yo estoy de este lado, tú me estás expresando algo, probablemente que es, probablemente que no es. Entonces, el propósito de la imagen, hermano, es la expresión. ¿Sí? El propósito de que Dios deposita su vida en el hombre es para que el hombre lo exprese. Para que cuando otra persona te vea, no te vea a ti como hombre, ¿sí?, sino que vea, dice el hermano Rica, la porción de Cristo que tú traes. ¿Cuánto de Cristo traes en tu interior? Y al decir cuánta porción de Cristo traes es cuánta madurez tienes en tu vida espiritual, cuánto has crecido en la vida espiritual. Por sus frutos los conocerás. Amén. Entonces, este es el asunto, hermano. ¿Cuál es cómo se dice, la revelación del Nuevo Testamento? La revelación del Nuevo Testamento es que al final todos vamos a llegar a ser la expresión de Dios. Todos. Esa es la revelación del Nuevo Testamento. Porque dice Romanos 8:29 que a los que antes conoció. Mira, hermano, para que tú te des cuenta, cuando dice la Escritura, porque a los que antes conoció, se está refiriendo fuera del tiempo, donde no existe el tiempo y el espacio, se está refiriendo a la eternidad.
¿sí? Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Es decir, cuando el tiempo no existía, amado, en la eternidad. Entonces, en la eternidad Dios nos conoció. Dios ya nos conocía. Dios ya nos había visto. Ya habíamos tenido un encuentro cara a cara con Dios, ¿sí? Y luego dice, a los que antes conoció también los predestinó. En la eternidad Dios trazó tu vida. Y luego dice, ¿para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no te predestinó para que tú vinieras a sufrir a este mundo. Ay, es que yo sufro tanto. Pobrecito hermanito, pobrecita hermanita. La predestinación es para llegar a ser hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios quiere hacer de ti un Cristo, un tipo de Cristo, un tipo de Cristo, y de cada uno de nosotros quiere hacer un tipo de Cristo en cuanto, fíjate bien, o un Dios hombre. ¿Por qué un Dios hombre? Porque internamente tenemos la vida de Dios, externamente tenemos la vida humana, dos naturalezas. Un Dios hombre en cuanto a vida y en cuanto a expresión, mas no en cuanto a su deidad, no en cuanto a su omnipotencia, no en cuanto a su omnipresencia, no en cuanto a su omniscencia. Pero sí en cuanto a su vida y sí en cuanto a su expresión. Por eso dice Pablo, para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Hay que hacer un lado, hermano, esas, ¿cómo se dice? Creencias que nos han inculcado. Que venga prueba tras prueba, no importa, el propósito es que vas a hacer, que está siendo hecho conforme a la imagen del Hijo. Está siendo conforme a Cristo. ¿Vale la pena sufrir o no? ¿A poco crees que la salvación orgánica, hermano, no te iba a costar? ¿A poco pensabas que nomás era, ya soy salvo, ya la hice? Para que lleguemos a ser a la imagen del Hijo, para que lleguemos a ser a la imagen de Cristo o semejantes, es decir, iguales, hermano, tenemos que sufrir, tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio que tienes que pagar? Pues el día de hoy estar sentado en la silla ahí 1 hora escuchando a este pastor que no le para la boca. Tienes que pagar el precio de levantarte temprano a orar. Si eres de los que acostumbran a ayunar, pues pagar el precio de tu ayuno. Porque estaría más bonito ahorita estar ahí en la casa, ¿verdad? En la cama viendo película. O andar allá en el balneario, qué sé yo. Gaste y gaste los puros dólares. Estaría mejor, ¿verdad? Andar allá en el centro comercial, en el mall, allá en Querétaro, en Morelia, en Las Vegas, gastándote la herencia. Romanos 8:17, a ver, por aquí nos da una cita el amado. 8:17 Romanos. 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Entonces, el que yo pase por una enfermedad, por un divorcio, bla, 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 hermano, ¿sí? Es parte del propósito de Dios.
Es parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que padecer juntamente con Él. ¿Sí? Cada vez que viene un problema a tu vida, sea cual sea el problema económico, de salud, emocional, sentimental, el problema que sea, cada vez que venga un problema en nuestra vida, estamos padeciendo juntamente con Cristo. ¿Sí? A lo mejor no de la misma manera, porque yo te aseguro que no lo aguantaríamos. Dice la Escritura que Dios no nos va a mandar una prueba que no podamos soportar. Entonces, ¿por qué al hijo? ¿Por qué a su hijo amado, a aquel unigénito, a aquel primogénito, le mandó ese tipo de prueba, hermana? Porque él sí la iba a poder soportar. Pero de ahí para allá no hay hombre que pueda soportar esa prueba. No está capacitado. Pero sí puede soportar pues lo que has vivido hasta el día de hoy. ¿Sí? Tenemos que ¿cómo dice? Tomar o agarrar el lado bueno de los problemas. Todo el tiempo le damos por el lado malo, ¿verdad? Y lo único que hacemos es conmiserarnos. Ay, pobrecito de mí, sufro bien harto. Ay, ese diablo travieso ya me trae juicio. ¿Sí o no? Hay que empezar a arrancar esos conceptos, hermanos. Entonces, ¿qué es la imagen? ¿Qué es la imagen, hermano? La imagen es la expresión de una persona. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos basamos en que la imagen es la expresión de una persona, vamos a poder entender que la intención de Dios es que el hombre sea su expresión. Eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Que en donde quiera que tú te pares, la gente, hermano, no te vea a ti, sino vea la porción de Cristo que tú tienes. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando decía, por sus frutos los conocerán. Entonces, tenemos que empezar a desarrollarnos en esa vida. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, hermano, fue creado especialmente, solamente para que fuera la expresión de Dios. El hombre fue creado únicamente para expresar a Dios. Amén. Por eso lo crea a su propia imagen y a su propia semejanza. Porque esa era la intención de Dios. Esa era su intención, hermano. Ahora, para poder expresar a Dios, yo necesito una cosa, lo más esencial, lo más importante, necesito su vida, necesito a Cristo en mí. Ok, ya tienes a Cristo, ya lo recibiste. El día que tú naciste de las aguas y del Espíritu, ese día recibiste a Cristo, recibiste la vida de Dios o recibiste el Espíritu Santo, como tú lo quieras ver. Ya lo recibiste. Ahora entonces, ¿qué necesito para yo expresar a Dios? ¿Qué dijo Juan? Una vez que ya Él está dentro de mí, una vez que esa vida está dentro de mí, ¿qué dijo Juan? Que era necesario que Él creciera. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Sí? Si yo no menguo, no voy a expresar a Dios nunca. Y menguar, hermano, es crecer en la vida espiritual y disminuir en nuestra vida humana, en nuestra naturaleza humana. A lo mejor ya dejamos de hacer cosas que hacíamos antes. Ya no tomo, ya no me drogo, ya no soy infiel, etcétera. Pero
pero solamente he dejado de hacer cosas malas. Sí, la vida, hermano, no se basa en eso, la vida se basa en crecimiento. Amén. Amén, amén. Entonces, primeramente Dios tiene que entrar en nosotros para que Él sea nuestra vida y nuestro contenido. ¿Qué estamos conteniendo nosotros adentro? ¿Aún contenemos ira? ¿Aún contenemos falta de perdón? ¿Aún contenemos soberbia? ¿Aún contenemos vanidad? La lista es larga. Por eso es necesario que Él crezca. Si no, yo no voy a menguar. Amén. Entonces, Dios tiene que ser nuestro contenido, solamente Dios, solamente su vida. Amén. La única manera en que Dios puede expresarse por medio de nosotros es que Él se forje en nosotros. No hay otra. ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por la palabra, porque habla nuestras vidas, hermano. Vamos a pedirle, hermano, para que nos permita que nosotros podamos discernir esta palabra, hermano. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, en esta hora, por la palabra, Señor, que tú ministraste a nuestra vida, bendito Dios Todopoderoso, para que se haga rema, Señor, para que se haga viva en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, en nuestra voluntad, Señor, en nuestro corazón, bendito Dios Todopoderoso. Y que seas tú, Padre Celestial, quien nos despoje, Señor, de todo aquello, bendito Dios Todopoderoso, que no permita que tu vida, Señor, que aquel Cristo que tú has impartido en cada uno de nosotros, Señor, se desarrolle. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos muestras esta revelación, Señor, la cual estaba oculta en otros tiempos, bendito Dios Todopoderoso, y que a ti se te ha placido, Señor, revelárnosla, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre Celestial, que sigas obrando, Señor, que tú sigas creciendo en nosotros, a fin de que menguemos, Señor, que nos sigas impartiendo vida, Señor, que nos sigas nutriendo, bendito Dios Todopoderoso, que tú despojes todo entendimiento, Señor, doctrinal, todo entendimiento, toda religiosidad, bendito Dios Todopoderoso, si es que la hay en nosotros, haznos libres, Señor, libéranos, bendito Dios Todopoderoso, de nuestro yo, Señor, el cual es un gran problema con el cual tú te encuentras, Señor, en nuestra vida. Y por eso, Señor, el día de hoy muchos hermanos no han tenido un crecimiento espiritual, Señor. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que sigas obrando, Señor, en la vida de cada uno de los hermanos, así como también, Señor, traigas sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú despojes, Señor, toda depresión, Señor, despoje, Señor, de la vida de los hermanos, toda ansiedad, bendito Padre eterno, toda falta de fe, Señor, todo desánimo, échalo fuera, Señor, de cada uno de nosotros y síguenos llenando más de ti, Padre, para que cuando la gente, Señor, nos vea allá afuera, te vea a ti, bendito Dios Todopoderoso, para que cuando nosotros hablemos, Señor, seas tú hablando, bendito Padre Celestial, para que cuando tomemos decisiones, seas tú tomándolas, bendito Dios Todopoderoso, que tú seas uno con nosotros y nosotros uno contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, y la iglesia dice...